se nos enseña que las guerras comienzan con un disparo, un asesinato en Sarajevo, un ataque sorpresa en un puerto al amanecer, un tanque cruzando una frontera bajo las cámaras. Pero la historia económica cuenta algo mucho más inquietante. Nos dice que el disparo siempre es lo último, que la guerra ya estaba decidida mucho antes, escrita en silencio en balances contables, en decisiones monetarias invisibles, en sistemas financieros que dejaron de sostener la realidad que prometían. La guerra no comienza en el campo de batalla. Comienza cuando el dinero deja de cumplir su función básica. Comienza cuando la deuda crece hasta un punto en el que ya no puede pagarse, solo eliminarse. Comienza cuando el comercio deja de ser más rentable que la conquista, cuando comprar recursos cuesta más que tomarlos por la fuerza. Comienza cuando la prosperidad se revela como una ilusión estadística y los gobiernos necesitan desesperadamente un enemigo externo para evitar que sus propios ciudadanos hagan la pregunta más peligrosa de todas. ¿Dónde fue a parar nuestro futuro? Eso ya ha ocurrido antes, y cada vez que ocurrió, el resultado fue el mismo. Hoy, estamos de nuevo en una fractura histórica del sistema financiero global. El año es 2026. La economía global descansa sobre una carga de deuda que supera los 300 billones de dólares. Estados Unidos pide prestado $1 billón cada 100 días solo para mantener el sistema funcionando. No para crecer, no para prosperar, solo para retrasar el colapso. China enfrenta una espiral deflacionaria que amenaza la estabilidad social y la legitimidad política de su modelo. Europa carga con economías estancadas, poblaciones envejecidas y promesas que ya no pueden cumplirse. Y mientras tanto, la confianza en la moneda que sostiene todo el sistema, el dólar estadounidense, comienza a mostrar fracturas que ya no pueden ocultarse. Los economistas lo llaman una convergencia estructural. Suena técnico, neutral, casi inofensivo. Pero los historiadores, cuando miran hacia atrás, siempre usan un término mucho más claro. Lo llaman el periodo previo a la guerra. Y la pregunta que casi nadie se atreve a formular es esta. Si el dinero vuelve a romperse, como ya lo ha hecho antes, ¿qué forma tomará el conflicto esta vez? ¿Y quién pagará realmente el precio? Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. En 1914, el sistema financiero global se quebró y el mundo fue a la guerra. En 1939, el sistema comercial internacional se fracturó y el mundo volvió a la guerra. En ambos casos, los conflictos armados fueron presentados al público como explosiones repentinas de violencia política, pero en realidad fueron el resultado final de tensiones económicas acumuladas durante años. Hoy, los indicadores vuelven a parpadear en rojo. Las señales que precedieron a aquellas catástrofes históricas están reapareciendo, una por una, en un orden inquietantemente familiar. Este análisis no se limita a observar una desaceleración económica ni un ciclo recesivo más. Lo que se investiga aquí es una posibilidad mucho más perturbadora, que la crisis financiera de 2026 actúe como el detonante de un conflicto global a gran escala. A lo largo de esta historia, se mostrará cómo los ciclos de deuda siguen una lógica matemática implacable, cómo las economías comienzan a reorganizarse silenciosamente en torno a la producción militar, y por qué, cuando los sistemas financieros finalmente colapsan, el costo rara vez se paga únicamente en términos monetarios. Esta es la historia de una guerra que no nació en los campos de batalla, sino en oficinas, balances y salas de negociación. Es la historia de un conflicto construido por banqueros mucho antes de que los soldados fueran movilizados. Para comprender lo que podría ocurrir en 2026, resulta indispensable retroceder al último momento en que el mundo estuvo tan interconectado, tan endeudado y al mismo tiempo tan vulnerable. Ese momento fue 1914. Durante décadas se ha repetido que la Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato de un archiduque en Sarajevo. Ese evento fue real, pero funcionó únicamente como catalizador.
Detrás del escenario visible, una guerra financiera se venía desarrollando silenciosamente desde finales del siglo XIX. En aquel entonces, el Imperio Británico dominaba el sistema financiero global. La libra esterlina funcionaba como moneda de reserva internacional. Londres concentraba los flujos de negocio, comercio, seguros, crédito y liquidación de pagos. Sin embargo, ese dominio ocultaba una debilidad creciente. Mantener un imperio global requería gastos colosales, y Gran Bretaña se sostenía mediante un endeudamiento cada vez más pesado. Al mismo tiempo, su liderazgo industrial comenzaba a erosionarse frente a una potencia emergente que avanzaba con rapidez. Alemania. Alemania había desarrollado una base industrial moderna, altamente eficiente y tecnológicamente avanzada. Sus fábricas superaban en productividad a muchas de sus competidoras. Su sistema educativo técnico alimentaba la innovación. Su economía necesitaba nuevos mercados para continuar creciendo. Sin embargo, ese crecimiento se encontraba atrapado dentro de un sistema financiero diseñado y controlado desde Londres. Alemania estaba marginada de los principales canales de crédito internacional y de la infraestructura financiera que regulaba el comercio global. Las autoridades británicas utilizaron su poder financiero como una herramienta estratégica. El acceso al crédito fue restringido. El flujo de oro fue controlado con precisión. Las reglas del comercio internacional se aplicaron de manera selectiva. Cada una de estas decisiones aumentó la presión sobre la economía alemana. El resultado fue una acumulación de tensiones que transformó la competencia económica en una confrontación existencial. Con el tiempo, los líderes alemanes llegaron a una conclusión peligrosa, pero lógica, dentro de ese contexto. El crecimiento económico ya no era posible dentro del sistema vigente. Para sobrevivir como potencia, el sistema debía romperse. Cuando las vías financieras quedaron bloqueadas, las vías militares comenzaron a abrirse. El conflicto armado fue precedido por decisiones financieras. No al revés. El talonario de cheques activó la guerra antes que la bala. Mientras tanto, los grandes centros financieros extendían préstamos masivos a distintas alianzas. Esos préstamos creaban compromisos imposibles de deshacer sin conflicto. Las naciones quedaron atrapadas en una red de obligaciones que solo podía resolverse mediante la guerra, ya que una derrota militar ofrecía una salida que el sistema financiero había dejado de proporcionar. La lección de 1914 resulta profundamente inquietante. Cuando una potencia económica establecida intenta contener a una potencia en ascenso mediante herramientas financieras, la potencia emergente termina calculando que la guerra representa la única vía hacia la supervivencia. La lógica es fría, matemática y repetible. En la actualidad, los nombres han cambiado, pero la estructura permanece intacta. El rol que una vez ocupó Gran Bretaña lo ocupa ahora Estados Unidos. El lugar de Alemania es ocupado por China. El patrón oro ha sido reemplazado por el dólar estadounidense como pilar del sistema global. Las reglas del juego son las mismas. Las piezas se mueven sobre el mismo tablero. Y el sistema avanza, una vez más, hacia una posición de jaque mate cuya resolución histórica ya es conocida. El impulsor principal de la crisis de 2026 no es la ideología. Y eso es algo que quizá te sorprenda. Tampoco es una lucha de valores, ni un choque cultural, ni una disputa moral. El verdadero motor de esta crisis es algo mucho más frío y mucho más implacable. La aritmética. Tú conoces esta sensación, aunque nunca te la hayan explicado así. Es el momento en que los números dejan de cuadrar y la realidad comienza a tensarse. Hoy, el mundo entero vive dentro de la burbuja de deuda más grande de toda la historia humana. Una acumulación de compromisos financieros tan extensa que resulta difícil incluso imaginarla. La deuda global ya ha superado los 315 billones de dólares. Esta cifra equivale a más de 330% del Producto Interno Bruto global. Dicho de otra manera, el planeta debe más de 3 veces todo lo que produce en un año completo. Cuando escuchas este dato, quizá no sabías que ese desbalance tiene consecuencias inevitables. En cualquier ciclo económico normal,
Una montaña de deuda de este tamaño se resolvería de una forma relativamente conocida. Llegaría una recesión, muchas empresas quebrarían, una parte importante de las deudas sería cancelada y el sistema, dolorosamente, se reiniciaría. Pero aquí está el problema central que define esta época. Tú estás viviendo algo que no es un ciclo normal. Este momento pertenece a un superciclo de deuda soberana, una fase histórica en la que quienes deben más ya no son las empresas privadas ni los hogares, sino los propios gobiernos. Y cuando los gobiernos se convierten en los mayores deudores del sistema, las reglas cambian por completo. Estados Unidos arrastra una deuda que supera los 34 billones de dólares. Japón mantiene compromisos que equivalen a más de 250% de su economía. Europa, en su conjunto, se encuentra apalancada hasta un punto donde cada ajuste adicional amenaza la estabilidad social. Tú puedes ver cómo estas cifras dejan de ser abstractas cuando empiezan a traducirse en inflación, en recortes encubiertos y en una presión constante sobre la vida cotidiana. Aquí aparece la trampa que casi nunca se explica con claridad. Los gobiernos no pueden quebrar de la misma manera que una empresa o una persona. Cuando un gobierno llega al punto en que ya no puede pagar sus cuentas, solo existen tres caminos posibles, y todos tienen consecuencias profundas. El primero es la austeridad extrema: recortar gastos de forma agresiva, reducir servicios básicos, empujar a millones de personas hacia la pobreza y asumir el riesgo real de una revuelta social. El segundo es el impago: negarse a cumplir con las obligaciones, provocar el colapso del sistema bancario global y perder de inmediato toda credibilidad financiera. El tercero combina inflación y guerra, una salida que la historia ha mostrado una y otra vez como la más utilizada. Tal vez te preguntes por qué la guerra aparece siempre en esta ecuación. La respuesta es incómoda, pero clara. La guerra justifica decisiones que en tiempos normales serían inaceptables. Justifica la emisión masiva de dinero. Justifica el control directo sobre la población. Justifica redirigir la economía completa hacia la producción militar. Justifica dejar de pagar deudas que ahora pertenecen al enemigo. Si una nación debe billones a otra y ambas entran en conflicto abierto, esas obligaciones se transforman en papel sin valor. En términos financieros, la guerra funciona como el último botón de reinicio. A medida que te acercas a 2026, hay otro elemento crítico que necesitas comprender. Se aproxima un muro gigantesco de deuda soberana y corporativa que está programado para vencer. Billones de dólares en préstamos deberán ser refinanciados en un entorno de tasas de interés mucho más altas. Las matemáticas detrás de esta situación son simples y despiadadas. Refinanciar ese volumen de deuda resulta insostenible. El sistema entero se encamina hacia una crisis de liquidez que hará que la crisis de 2008 parezca un simple tropiezo momentáneo. Cuando este tipo de colapso financiero se vuelve inminente, la historia muestra un patrón que se repite con una regularidad inquietante. Los líderes, enfrentados a la ruina interna, suelen descubrir que señalar a un enemigo externo es la forma más eficaz de desviar la atención, de unificar a una población asustada y de posponer el ajuste real. Tú estás observando cómo esa lógica vuelve a activarse, y cuanto más se cierran las salidas económicas, más atractivo se vuelve el camino del conflicto. Este es el punto exacto, donde las cifras dejan de ser solo números y empiezan a transformarse en decisiones que cambian el rumbo del mundo. El conflicto ya ha comenzado, aunque todavía no lo ves en forma de misiles ni de columnas de humo en las pantallas. Tal vez te sorprenda escucharlo así, pero la confrontación ya está en marcha y se libra en un terreno mucho menos visible. Hoy la pelea se da a través de códigos SWIFT, sistemas de compensación y la infraestructura que sostiene al dólar estadounidense. Este es el tipo de guerra que ocurre en silencio, mientras la vida cotidiana aparenta seguir con normalidad. Durante décadas, el dólar estadounidense funcionó como una utilidad global. Tú lo usabas, los gobiernos lo usaban, las empresas lo usaban, no por lealtad ideológica, sino porque era práctico,
Operaba de forma parecida a Internet o a las rutas marítimas internacionales. Era una herramienta neutral, confiable y aceptada casi en cualquier lugar del planeta. Esa neutralidad fue la base invisible que sostuvo el comercio global, la inversión internacional y la acumulación de reservas durante generaciones. En los últimos años, esa percepción comenzó a romperse. Estados Unidos transformó el dólar en un instrumento de presión estratégica. Cuando en 2022 se congelaron las reservas del Banco Central de Rusia, el mensaje fue inmediato y brutal, aunque pocas personas lo entendieron en ese momento. El mensaje fue claro. Tu dinero es tuyo, mientras el sistema lo permita. En el instante en que dejas de alinearte, puede desaparecer con una orden administrativa. Desde una perspectiva financiera, ese acto tuvo un impacto comparable al de un arma de destrucción masiva. La confianza que mantenía unido al sistema financiero global se fracturó de forma profunda e irreversible. Tú quizás no sabías que ese evento fue observado con extrema atención en todo el mundo. Países como China, Arabia Saudita, Brasil e India analizaron esa decisión y llegaron a una conclusión inquietante. Si en algún momento entran en conflicto con Estados Unidos, sus ahorros nacionales, acumulados durante décadas de trabajo, pueden ser neutralizados con una sola tecla. Esa revelación cambió por completo la forma en que estas naciones entienden la seguridad económica. A partir de ese punto, comenzó una carrera acelerada por la soberanía financiera. China avanza de manera agresiva en la construcción del sistema de pagos SIPS, diseñado específicamente para operar fuera del dominio del dólar. Rusia empezó a vender energía utilizando rublos y yuanes, reduciendo su dependencia de la moneda estadounidense. Las naciones que conforman el bloque BRICS incrementaron sus compras de oro a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Cada una de estas acciones responde a la misma lógica: construir una economía capaz de sobrevivir a sanciones financieras. Tal vez te preguntes por qué este proceso es tan peligroso. Aquí aparece una lección histórica que se repite con inquietante precisión. Las sanciones económicas funcionan como una forma moderna de guerra de asedio. A lo largo de la historia, un asedio siempre ha sido considerado un acto de guerra, incluso cuando las armas todavía no entran en acción. Cuando cortas a una nación del sistema financiero, también la estás separando de alimentos, medicinas, tecnología y suministros esenciales. La presión se vuelve constante, lenta y asfixiante. Una nación que está siendo estrangulada económicamente entra en un estado mental particular. A medida que las opciones desaparecen, el cálculo cambia. La supervivencia pasa a depender de una acción drástica. Tú ya has visto este patrón antes, aunque quizá no lo habías conectado de esta manera. En 1941, Japón fue aislado del suministro de petróleo y acero mediante sanciones. Sus líderes calcularon que su economía colapsaría en cuestión de meses si la situación continuaba. Frente a ese escenario, decidieron atacar Pearl Harbor. El ataque no surgió de la confianza en una victoria prolongada, sino de la certeza de que el estrangulamiento financiero dejaba un margen de maniobra nulo. Ahora, al acercarte a 2026, puedes observar cómo se recrea exactamente la misma dinámica. El endurecimiento progresivo de las sanciones financieras contra potencias rivales reproduce las condiciones de un asedio moderno. La presión aumenta, las salidas se reducen y el riesgo de una reacción violenta se incrementa. Cuando empujas a una nación contra la pared económica, el conflicto deja de ser una posibilidad lejana y se transforma en una respuesta previsible. Esta es la fase en la que el mundo se encuentra hoy. Una guerra que todavía se libra en pantallas, servidores y balances, pero que avanza paso a paso hacia una forma mucho más visible. Y cuanto más se aprieta el cerco financiero, más cerca se está del momento en que ese conflicto silencioso cruce un punto de retorno. Mientras Estados Unidos intenta sostenerse bajo el peso de su deuda, China enfrenta un problema distinto, y en muchos sentidos, más peligroso: el estancamiento. Tal vez tú creciste escuchando hablar del milagro económico chino, una expansión aparentemente imparable que sacó a millones de personas de la pobreza y transformó al país en una potencia industrial. Ese crecimiento se apoyó en dos pilares muy concretos: el sector inmobiliario
y las exportaciones. Durante años funcionó. Hoy, ese modelo ha llegado a su límite. El mercado inmobiliario chino, que durante décadas fue el principal motor de inversión y ahorro, ha implosionado. Proyectos enteros quedaron inconclusos. Familias que creían haber asegurado su futuro descubrieron que sus ahorros estaban atrapados en edificios que jamás se terminaron. Al mismo tiempo, la población china comenzó a reducirse a una velocidad inédita. Tú quizá no sabías que China se encamina a perder población más rápido que cualquier otra nación registrada en la historia moderna. Menos jóvenes, menos trabajadores y más personas mayores dependientes crean una presión económica constante que resulta muy difícil de revertir. A este escenario se suma el aumento del desempleo juvenil. Millones de jóvenes altamente educados salen cada año al mercado laboral y encuentran menos oportunidades que la generación anterior. Esa frustración se acumula. Cuando una sociedad deja de ofrecer movilidad y expectativas, el malestar se vuelve político. Todo esto abre una ventana extremadamente peligrosa. Los politólogos describen esta situación como la trampa de la potencia en su punto máximo. Es el momento en que una potencia en ascenso comprende que su crecimiento ha alcanzado el nivel más alto posible, que el futuro ya no traerá más fuerza, sino una lenta pérdida de impulso. En ese instante, el comportamiento cambia. La paciencia desaparece. Aparece la urgencia. La lógica se vuelve agresiva. La prioridad pasa a ser asegurar ganancias estratégicas antes de que el declive comience a sentirse con toda su fuerza. China observa cómo Estados Unidos intenta rodearla mediante alianzas regionales, restricciones comerciales y prohibiciones tecnológicas. Tú puedes ver esta presión en los límites al acceso a semiconductores avanzados y en los controles sobre cadenas de suministro críticas. Al mismo tiempo, China ve cómo su propia economía interna pierde velocidad. El contrato implícito entre el Partido Comunista y la población siempre fue simple: crecimiento económico a cambio de estabilidad política. Cuando ese crecimiento se desacelera, la base de legitimidad comienza a resquebrajarse. En ese punto, queda un solo pilar capaz de sostener al régimen: el nacionalismo. Unificar a la población frente a un objetivo externo se convierte en una herramienta poderosa. En este contexto, Taiwán adquiere un significado que va mucho más allá de lo territorial. Para China, tomar Taiwán representa la posibilidad de cohesionar a una nación internamente fragmentada y, al mismo tiempo, asegurar el control del recurso más crítico de la economía moderna: los microchips. Tú conoces la importancia de estos componentes, ya que están presentes en todo, desde teléfonos y automóviles hasta sistemas militares avanzados. El año 2026 aparece de forma recurrente en los análisis estratégicos. Numerosos analistas militares, incluidos excomandantes estadounidenses, lo señalan como una ventana especialmente delicada para un posible conflicto. La razón es estructural. Para ese año, los programas de modernización militar de Estados Unidos todavía estarán incompletos. Nuevas capacidades tardarán en desplegarse plenamente. En contraste, la expansión naval china alcanzará su punto máximo, con una flota más grande y moderna que nunca. Aquí es donde las variables se alinean de forma inquietante. Preparación militar en su punto óptimo, presión económica interna creciente y una narrativa nacionalista lista para ser activada. Esta convergencia crea un escenario en el que las decisiones se toman bajo una lógica de urgencia. Si la crisis de 1900 en deuda y estancamiento interno en China desemboca en un colapso económico durante 2026, el liderazgo podría concluir que un conflicto externo resulta menos riesgoso que enfrentar una explosión social dentro de sus propias fronteras. En ese cálculo frío, la guerra deja de ser una opción extrema y pasa a convertirse en una salida estratégica. Y tú estás observando cómo ese razonamiento empieza a tomar forma en tiempo real. A menudo se piensa en las finanzas como simples números que aparecen y desaparecen en una pantalla, pero en realidad, las finanzas representan algo mucho más concreto. Cada unidad monetaria
Es un reclamo indirecto sobre cosas físicas y esenciales: energía, alimentos, metales, transporte y trabajo humano. Mientras el sistema financiero funciona, esos reclamos parecen sólidos y confiables. Cuando el sistema se fractura, esos derechos pierden sentido de manera abrupta. Un registro digital de valor carece de utilidad cuando lo que falta son bienes reales. Una moneda electrónica resulta inútil frente al hambre. Un activo financiero carece de valor cuando la energía escasea. Las finanzas, en última instancia, dependen de la existencia de recursos tangibles. Cuando esa relación se rompe, la ilusión de riqueza desaparece con rapidez. La crisis de 2026 apunta a manifestarse precisamente en ese nivel. Todo indica que será una crisis de activos reales, no solo de balances y mercados. El mundo está entrando en una fase de escasez estructural de recursos. La producción global de petróleo muestra señales claras de estancamiento después de décadas de expansión. Al mismo tiempo, los minerales críticos necesarios para la transición energética, como el litio, el cobalto y el cobre, enfrentan restricciones crecientes. La demanda aumenta de forma constante, mientras la capacidad de extracción avanza con lentitud. En una economía global funcional, estas tensiones se resuelven mediante el comercio. Las naciones intercambian monedas por recursos, servicios por materias primas, producción por energía. Ese equilibrio depende de un elemento central: la confianza. Cuando existe confianza en la moneda, el intercambio fluye. Cuando esa confianza se erosiona, el sistema comienza a bloquearse. Si una moneda dominante pierde aceptación o es rechazada por bloques económicos rivales, la capacidad de adquirir recursos esenciales se ve comprometida. Emitir dinero deja de ser suficiente. En ese escenario, solo quedan dos alternativas viables: producir bienes reales que otros deseen o recurrir a la fuerza para obtenerlos. La historia económica muestra que cuando el comercio se descompone, el conflicto emerge como sustituto. Cuando una potencia industrial pierde acceso a la energía que necesita, o cuando una economía avanzada queda aislada de los componentes tecnológicos que sostienen su producción, la lógica del mercado deja paso a una lógica mucho más antigua. La negociación es reemplazada por la coerción. La eficiencia es reemplazada por el control. El intercambio voluntario cede espacio a la imposición. Este proceso se vuelve aún más evidente al observar la configuración del sistema global actual. Dos grandes bloques comerciales comienzan a definirse con claridad. Por un lado, un bloque occidental compuesto por economías avanzadas de América del Norte, Europa y Asia Oriental. Por otro, un bloque oriental liderado por potencias emergentes de Eurasia y Medio Oriente. Estos bloques ya no solo compiten, sino que se separan activamente. Las cadenas de suministro se duplican, las infraestructuras digitales se fragmentan, los sistemas financieros se rediseñan para operar de manera independiente. Incluso las redes de información y comunicación siguen trayectorias divergentes. Este desacoplamiento no es un accidente ni una anomalía temporal. Responde a una preparación deliberada para un entorno donde la cooperación deja de ser confiable. Desde una perspectiva histórica, este tipo de reorganización siempre precede a periodos de confrontación prolongada. Antes de los grandes conflictos, las economías construyen defensas, aseguran abastecimientos y reducen dependencias externas. Es la fase silenciosa en la que se levantan murallas económicas antes de que aparezca el enfrentamiento abierto. La fragmentación actual del comercio global, de las finanzas y de la tecnología refleja exactamente ese patrón. Es una transición desde un mundo integrado hacia un mundo dividido en fortalezas económicas. Cuando ese proceso se completa, el margen para resolver disputas mediante acuerdos se reduce de forma drástica, y cuando el intercambio deja de ser posible, la historia muestra que el conflicto se convierte en el mecanismo dominante para redistribuir recursos escasos. Entonces, surge una pregunta clave que quizá tú mismo te has hecho. ¿Por qué 2026 específicamente? ¿Por qué ese año y no 2030? ¿Por qué tampoco mañana o dentro de una década? La respuesta está en un lugar que rara vez aparece en los titulares, pero que gobierna silenciosamente al sistema financiero global.
El mercado de bonos corporativos. Durante los años pandémicos de 2020 y 2021, ocurrió algo extraordinario. Corporaciones y gobiernos alrededor del mundo pidieron prestados billones de dólares en un entorno de tasas de interés artificialmente cercanas a cero. El dinero era abundante, barato y aparentemente inagotable. Tú quizá recuerdas ese periodo como una época en la que el crédito fluía con facilidad y el riesgo parecía haber desaparecido. En ese contexto, muchas empresas aseguraron préstamos a 5 años, porque era lógico hacerlo cuando el costo del dinero era casi inexistente. Aquí entra en juego una aritmética sencilla, pero implacable. 2021 más 5 años conduce directamente a 2026. Ese es el punto exacto en el que vence una masa gigantesca de deuda emitida bajo condiciones que ya no existen. En 2026, esta ola de vencimientos alcanza su punto máximo. Las empresas tendrán que refinanciar esas obligaciones, pero lo harán en un mundo completamente distinto. Ya no enfrentarán tasas cercanas a cero. Se encontrarán con tasas del 5, 6 o incluso 7%. Para ti, esto significa algo muy concreto. Los pagos de intereses de miles de empresas se duplicarán o incluso se triplicarán en cuestión de meses. Flujos de caja, que apenas se sostenían, comenzarán a romperse. Modelos de negocio, que dependían exclusivamente de deuda barata, quedarán expuestos de forma brutal. Este momento es conocido como el muro de vencimiento. Detrás de ese término técnico se esconde una realidad peligrosa. Miles de empresas zombies, compañías que continúan operando solo porque el crédito barato las mantiene con vida, se enfrentarán a la quiebra casi inmediata. Cuando estas empresas comiencen a caer, los impagos se multiplicarán y el impacto se trasladará directamente al sistema bancario. A medida que los balances bancarios se deterioren, la presión aumentará sobre los bancos centrales. En ese punto, las autoridades monetarias se verán forzadas a elegir entre dos caminos. El primero implica permitir que el sistema colapse, aceptar una depresión profunda y asumir las consecuencias sociales y políticas de ese derrumbe. El segundo consiste en crear cantidades masivas de dinero para rescatar empresas, bancos y gobiernos al mismo tiempo. La historia financiera ofrece una respuesta clara sobre cuál de estos caminos suele tomarse. La creación masiva de dinero ha sido la opción preferida una y otra vez. Resulta políticamente más viable, aunque sus consecuencias aparezcan más adelante. Sin embargo, aquí surge un problema adicional que tú necesitas comprender. Imprimir billones de unidades monetarias en un mundo fragmentado, con cadenas de suministro dañadas y bloques económicos enfrentados, no produce un nuevo ciclo de prosperidad. Produce un colapso de confianza en la moneda. Cuando el valor del dinero se erosiona rápidamente, la moneda deja de cumplir su función básica como medio de intercambio y reserva de valor. Cuando una moneda entra en crisis, el poder del Estado se transforma. La capacidad de influir mediante acuerdos económicos se reduce de forma drástica. Se vuelve difícil sostener alianzas, financiar compromisos externos o mantener estabilidad interna mediante incentivos económicos. En ese escenario, la proyección de poder deja de ser pacífica y comienza a apoyarse cada vez más en la coerción. La crisis financiera de 2026 actúa como un acelerante en este proceso. Elimina el colchón de riqueza que durante años amortiguó los conflictos y contuvo las tensiones sociales. A medida que ese colchón desaparece, las naciones quedan expuestas. La seguridad económica se debilita. La desesperación aumenta. Y en un mundo ya armado y dividido, ese cóctel resulta extremadamente peligroso. Este es el punto en el que los números dejan de ser abstractos y empiezan a traducirse en decisiones que cambian el rumbo de la historia. Existe una razón final, más profunda y más inquietante, por la que las grandes crisis financieras suelen desembocar en guerras. Esa razón se encuentra en la política doméstica. Tú quizá has sentido que algo se ha ido rompiendo dentro de las sociedades modernas, incluso antes de que aparezcan las cifras oficiales. En Estados Unidos y en gran parte de Europa, la brecha de riqueza se ha ampliado hasta niveles que solo se habían visto en la década de 1920. La distancia entre quienes poseen activos
y quienes dependen únicamente de su trabajo, se ha vuelto abismal. La clase media, durante décadas considerada el pilar de estabilidad social, está siendo vaciada lentamente por la inflación. Los salarios pierden poder adquisitivo, mientras el costo de la vivienda, la energía y los alimentos se mantiene elevado. Tal vez tú conoces personas que trabajan más horas que antes y aún así sienten que avanzan menos. Este desgaste constante erosiona algo fundamental: la confianza. La confianza en las instituciones, en los gobiernos y en el sistema económico se encuentra en uno de sus niveles más bajos registrados. Cuando una crisis financiera profunda estalle en 2026, la presión acumulada puede transformarse en ira abierta. Una población que siente que ha perdido sus ahorros, su estabilidad y su futuro deja de ser paciente. La exigencia de respuestas se vuelve inmediata. La frustración busca responsables visibles. En ese contexto, el orden político tradicional comienza a tambalearse. Para las élites gobernantes, este escenario representa una amenaza existencial. Mantener el control sobre una nación fracturada, empobrecida y enfurecida se vuelve cada vez más difícil. Aquí aparece una herramienta histórica que ha sido utilizada una y otra vez. Crear un enemigo común permite redirigir la rabia interna hacia el exterior. La guerra se convierte en el último gran unificador social. En tiempos de conflicto, la disidencia se reduce. La crítica interna se redefine como deslealtad. Las divisiones políticas se diluyen bajo una narrativa de supervivencia nacional. Los gobiernos obtienen poderes extraordinarios para intervenir en la economía, controlar recursos y reorganizar la producción. Este patrón resulta familiar para quien observa la historia con atención. Durante la década de 1930, la Gran Depresión generó condiciones similares. El colapso económico alimentó el ascenso de regímenes autoritarios en Europa y un nacionalismo agresivo en Asia. Comunidades que antes coexistían comenzaron a verse como amenazas. La desesperación económica fue transformada en fervor ideológico. Ese proceso pavimentó el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al mirar hacia 2026, el paralelismo se vuelve difícil de ignorar. Frente a una población que siente que todo lo que construyó se desmorona, los líderes pueden concluir que el conflicto externo ofrece la única vía para conservar el poder. El efecto de unirse alrededor de la bandera vuelve a activarse, esta vez respaldado por una maquinaria militar moderna y una narrativa de emergencia permanente. Este tipo de decisión rara vez se presenta como una elección voluntaria. Se justifica como una necesidad, como una respuesta inevitable a fuerzas externas, pero en el fondo responde a una lógica política antigua. Cuando la legitimidad interna se agota, el conflicto externo se convierte en el último recurso para sostener un régimen que ya ha comenzado a decaer. Y tú estás presenciando cómo esa lógica vuelve a tomar forma, paso a paso, en un mundo que parece haber olvidado a qué precio se escriben estas historias. Planteemos el escenario con claridad, porque entender esta secuencia es clave para comprender por qué el riesgo resulta tan alto. La economía estadounidense entra en una recesión de tipo estanflacionario, una de las combinaciones más difíciles de manejar. El crecimiento se detiene, el desempleo comienza a subir, y al mismo tiempo, la inflación se mantiene elevada. Tú sabes que este es el peor de los mundos posibles para un banco central. La Reserva Federal se ve obligada a recortar las tasas de interés para evitar un colapso económico mayor, pero esos recortes ya no logran contener la subida de los precios. El dinero pierde valor mientras la actividad se enfría. A comienzos de 2026, el muro de deuda corporativa finalmente golpea con toda su fuerza. Grandes empresas que parecían sólidas empiezan a declararse en quiebra. Muchas de ellas dependían de refinanciar deuda barata que ya no existe. Los despidos se multiplican. El desempleo se dispara en sectores clave. La sensación de estabilidad desaparece en cuestión de meses. Los hogares reducen consumo, las inversiones se congelan y la confianza se evapora. China observa este deterioro con atención. Percibe la debilidad occidental
al mismo tiempo que enfrenta su propio colapso interno. Tú puedes ver cómo ambas presiones convergen. Para el liderazgo chino, la lectura resulta clara. La ventana estratégica se está cerrando. Si se espera demasiado, la posición relativa solo empeorará. En ese contexto, se toma una decisión de alto riesgo: iniciar un bloqueo sobre Taiwán para asegurar el acceso al recurso más crítico de la economía moderna, los microchips avanzados. La reacción de los mercados es inmediata. Las bolsas globales colapsan. Los flujos de capital se detienen. El pánico se extiende de forma sincronizada. Estados Unidos, enfrentado a un conflicto mayor, descubre que ya no puede financiar una guerra mediante los mecanismos tradicionales. Los compradores de bonos, temerosos de la inflación y del riesgo sistémico, se retiran. El mercado de deuda soberana entra en una especie de huelga silenciosa. Ante esa situación, se aprueba una legislación extraordinaria, la Ley Financiera de Poderes de Guerra. Esta norma permite a la Reserva Federal monetizar directamente la deuda del gobierno, creando dinero para financiar el esfuerzo militar sin necesidad de colocar bonos en el mercado. En términos prácticos, el gasto bélico comienza a financiarse mediante emisión directa. La consecuencia resulta rápida y profunda. El dólar colapsa en los mercados internacionales. La confianza externa desaparece. Los precios de las importaciones se disparan. Energía, alimentos y bienes manufacturados se encarecen de forma abrupta. El racionamiento entra en escena como una medida de emergencia. Lo que antes se daba por sentado comienza a escasear. El nivel de vida se ajusta de manera forzada. Para asegurar recursos estratégicos, Estados Unidos y sus aliados empiezan a moverse de forma más agresiva. Activos críticos son asegurados. Rutas comerciales son protegidas mediante fuerza militar. La guerra financiera, que durante años se libró en balances, sanciones y sistemas de pago, se transforma en un conflicto cinético. La frontera entre economía y guerra desaparece por completo. Los ciberataques se intensifican. Redes eléctricas quedan fuera de servicio. Sectores bancarios se paralizan. Los cajeros automáticos dejan de entregar efectivo. Las tarjetas de crédito fallan de manera intermitente. Tú empiezas a notar que los sistemas que daban seguridad dejan de responder. En ese momento, el valor real deja de estar en números digitales y pasa a estar en lo que puede controlarse físicamente. De pronto, lo único que importa es el acceso directo a recursos, energía, alimentos y seguridad. El mundo financiero abstracto se desvanece frente a la realidad material. Este escenario no pertenece al terreno de la ciencia ficción. Es la progresión lógica de un camino que ya se está recorriendo. Cada uno de estos pasos ya ha ocurrido por separado. Acumulación extrema de deuda, desacoplamiento económico, sanciones financieras, rearme acelerado. Lo único que falta es el catalizador que conecte todos esos elementos al mismo tiempo. Y tú estás observando cómo las piezas se acomodan, una tras otra, en una secuencia que la historia ya ha mostrado antes. Esta es una realidad pesada de confrontar, y es normal que genere incomodidad. Aún así, el propósito de esta historia jamás ha sido infundir miedo. El objetivo es preparación. Entender lo que podría venir permite tomar distancia emocional y observar los hechos con mayor claridad. Si la crisis de 2026 termina funcionando como el detonante de un conflicto global, la pregunta inevitable es ¿qué significa eso para ti y para tu vida cotidiana? Lo primero que debes comprender es que las reglas del dinero cambian por completo en un entorno de crisis sistémica y guerra. Los instrumentos financieros que durante décadas parecieron sólidos dejan de ofrecer seguridad. Acciones, bonos y efectivo dependen de un sistema que puede ser intervenido, alterado o suspendido. En escenarios extremos, esos activos pueden ser congelados por decisiones administrativas, diluidos por inflación acelerada o gravados de forma agresiva hasta perder su utilidad real. En contraste, los activos reales adquieren un valor distinto. El oro, la tierra, las materias primas y las habilidades prácticas se transforman en formas de riqueza que existen fuera del sistema financiero digital. La historia
ofrece múltiples ejemplos de este patrón. Durante las guerras mundiales en Europa, quienes confiaron únicamente en activos de papel vieron desaparecer su patrimonio. En Vietnam ocurrió algo similar. En cada conflicto donde una moneda perdió credibilidad, el resultado se repitió. El valor que dependía de promesas colapsó. El valor tangible permitió resistir. Este análisis se basa en patrones históricos observables y en una lectura personal de los ciclos económicos y políticos. Resulta importante dejar algo muy claro. Esto no constituye asesoría financiera. No se trata de una recomendación de inversión ni de una guía profesional. Es una opinión construida a partir del estudio de la historia económica, los conflictos pasados y las dinámicas actuales del sistema global. Cada persona debe evaluar su situación de manera individual. Más allá del aspecto material, la preparación más importante ocurre en la mente. Prepararse implica aceptar que la estabilidad prolongada no es la norma histórica. Es una excepción. Durante gran parte del siglo pasado, especialmente desde 1945, el mundo vivió un periodo inusualmente largo de relativa paz entre grandes potencias. Esa etapa moldeó expectativas y creó la sensación de permanencia. Sin embargo, los ciclos históricos avanzan, incluso cuando parecen dormidos. El ciclo de deuda está girando nuevamente. Los desequilibrios, acumulados durante décadas, comienzan a exigir una resolución. Comprender esto permite reducir la sorpresa y el shock emocional cuando los cambios se aceleran. Prepararse mentalmente significa asumir que el sistema puede transformarse de maneras rápidas y profundas, reducir la dependencia absoluta del sistema financiero, comprender los riesgos del endeudamiento y valorar los activos tangibles representa una forma de resiliencia personal. También implica desarrollar habilidades, adaptabilidad y criterio propio. En un mundo donde las decisiones macroeconómicas escapan al control individual, fortalecer la autonomía se convierte en una estrategia de supervivencia racional. Al hacerlo, se produce un cambio interno importante. Dejas de reaccionar desde el miedo y comienzas a observar desde la comprensión. No se trata de escapar del mundo, sino de entender sus ciclos. Esa comprensión ofrece una forma de independencia frente a la volatilidad, el ruido y las decisiones de actores que operan a escala global. Esta historia no pretende ofrecer certezas absolutas. Busca algo más valioso: contexto, perspectiva y la capacidad de anticipar que los sistemas, al igual que las civilizaciones, atraviesan fases. Quien entiende ese movimiento deja de ser un espectador pasivo y se convierte en alguien que observa con conciencia un mundo que vuelve a cambiar. El año 2026, visto de forma aislada, parece solo un número más en un calendario, un punto cualquiera en una línea de tiempo. Sin embargo, las fuerzas que convergen alrededor de ese año son completamente reales y ya están en movimiento. La deuda existe y sigue creciendo. La tensión geopolítica se intensifica día tras día. La historia ofrece precedentes claros. Tú estás observando cómo se repite un patrón antiguo, el mismo camino que condujo al mundo hacia 1914 y luego hacia 1939. A lo largo del tiempo, los grandes sistemas financieros han seguido una lógica similar. El crédito se expande, la confianza se exagera, el endeudamiento se normaliza, los límites se ignoran. Los banqueros y las élites construyen estructuras que parecen sólidas, pero que en realidad dependen de condiciones extremadamente frágiles. Un castillo de naipes puede sostenerse durante años, hasta que una ráfaga lo derrumba. Hoy, esos vientos comienzan a sentirse con mayor fuerza, impulsados por tensiones económicas y estratégicas que ya no pueden ocultarse. La historia muestra un ritmo constante. Los imperios emergen, se expanden más allá de sus capacidades reales, financian ese exceso con deuda y finalmente enfrentan el ajuste. Cuando el ajuste llega, rara vez es ordenado. El conflicto aparece como una consecuencia recurrente. Este ciclo ha definido siglos de civilización, independientemente del idioma, la cultura o la ideología dominante. Aún así, existe una diferencia fundamental entre entender el ciclo y quedar atrapado en él, sin conciencia. Comprender los patrones históricos ofrece una ventaja poderosa. Permite reconocer señales que otros ignoran.
Permite observar los mercados de bonos, los niveles de deuda y los movimientos políticos con una mirada más amplia. Tú puedes aprender a leer esas advertencias antes de que se vuelvan evidentes para todos. La crisis financiera de 2026 probablemente marque un punto de quiebre. Para muchas personas, representará el final de una forma de vida que parecía permanente. El mundo que se conocía, basado en estabilidad monetaria, cadenas de suministro globales y confianza institucional, puede transformarse de manera profunda. Sin embargo, eso no significa que deba ser el final de tu historia personal. Este espacio existe con un propósito claro: analizar patrones, conectar eventos y ofrecer contexto histórico para que puedas interpretar mejor lo que sucede. Entender lo que viene reduce la sorpresa y atenúa el miedo. Cuando los procesos se vuelven visibles, la incertidumbre pierde parte de su poder. Existe una frase que resume esta idea con precisión: la historia no se repite de manera exacta, pero rima. En este momento, esa rima se escucha con claridad. Los tambores de guerra comienzan a marcar el ritmo junto al sonido constante de las imprentas monetarias. El endeudamiento y la expansión del dinero avanzan al mismo compás que las tensiones globales. Observar los mercados se vuelve esencial. Observar la deuda ofrece señales tempranas. Prestar atención a estas convergencias permite prepararse con mayor claridad mental. El objetivo nunca ha sido generar temor, sino conciencia. Cuando sabes identificar el patrón, dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en alguien que entiende el movimiento del mundo mientras ocurre. Estar listo comienza con comprender que los ciclos existen, que las señales están presentes y que el conocimiento sigue siendo una de las pocas herramientas que conserva su valor cuando todo lo demás empieza a cambiar. Si llegaste hasta aquí, gracias por dedicar tu tiempo y tu atención a esta historia. En un mundo saturado de ruido, detenerse a comprender los patrones profundos que mueven la economía y la historia ya es, en sí mismo, un acto de conciencia. Lo que se ha expuesto en este video no busca certezas absolutas, sino ofrecer contexto, perspectiva y una lectura más amplia de los ciclos que han definido a las civilizaciones una y otra vez. Si este análisis te ayudó a ver el mundo con mayor claridad, considera suscribirte al canal. Aquí se exploran estos temas con profundidad, sin prisas y sin simplificaciones, conectando economía, historia y poder para entender mejor el presente y anticipar lo que viene. Cada suscripción permite que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a más personas que también buscan comprender, no solo reaccionar. Compartir este video también marca la diferencia. Cuando una idea se comparte, deja de ser individual y se convierte en conversación. Tal vez alguien más necesite escuchar esta historia justo ahora, alguien que aún siente que algo no encaja, pero todavía no logra ponerlo en palabras. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por cuestionar, por observar y por tomarte el tiempo de aprender. La historia sigue avanzando, los ciclos siguen girando, y aquí seguiremos analizando cada señal, cada convergencia y cada punto de inflexión. Mantente atento, mantente informado y sobre todo, mantente consciente.